hay como dos grandes objetivos de este primer ejercicio de mapeo que se hizo. Por un lado, era efectivamente actualizar la información disponible sobre las instituciones de juventud en Iberoamérica y en África, concretamente con los países de habla portuguesa. Y por el otro, ampliar el marco de referencia para este proceso de conformación del Instituto de Juventud de Guinea Ecuatorial. Y por ello, no podríamos cerrar este webinar sin pedirles muy rápidamente a los tres, a cada uno de ustedes, que nos pudiera compartir desde su visión, desde su experiencia, desde su posición al frente de estos institutos, algunas, máximo 3 recomendaciones que ustedes consideren, 3 recomendaciones clave que pudieran identificar como prioritarias o importantes para la creación de este Instituto Nacional de Juventud, ¿no? O sea, 3 recomendaciones que nos puedan dar para el caso concreto de Guinea Ecuatorial. Y para eso quisiéramos arrancar primeramente contigo, Aparicio, como ¿qué recomendaciones nos podrías dar en el ámbito que tú consideres, tanto el político, el normativo, el institucional o el programático, para tomar en cuenta en esta experiencia que estamos emprendiendo en Guinea Ecuatorial? Así es que te doy la palabra, Aparicio. Bueno, es una buena pregunta. Yo lo que opino es que los institutos de la juventud deben ser jóvenes y deben adaptarse a las características de los jóvenes. Y al ser institutos que pertenecen del Estado, a veces se ven sometidos a no adecuarse a lo que es la creatividad, el optimismo, la velocidad con la que conviven los jóvenes y la inmediatez que requieren los temas y las inquietudes juveniles. Porque el Estado generalmente es burocracia, es detenimiento, es demora. Entonces los institutos de la juventud deben ser dinámicos, deben ser veloces, deben ser creativos, deben estar abiertos a todo tipo de iniciativa, deben estar, en definitiva, caminando por la misma vereda que caminan los jóvenes, deben estar con las mismas preocupaciones que los jóvenes, deben estar charlando con ellos, deben estar consultando constantemente cuáles son sus preocupaciones y no entrando en la lógica de la oficina común de un Estado, porque los institutos de la juventud no lo son. Y en segundo lugar, a nivel político e institucional, instaurar un debate que deben tener todos los estados, a mi parecer, y es la necesidad de interpretar a las nuevas generaciones. Los estados, los gobiernos que no interpretan a las nuevas generaciones están condenados a no interpretar lo que será la sociedad en un futuro, porque las sociedades evolucionan por medio de sus generaciones, y son las generaciones jóvenes quienes serán la futura sociedad económicamente activa de esos países. Entonces, el Estado, por medio de sus organismos, en el Uruguay, por medio del Instituto de la Juventud, debe estar interpretando constantemente este sector de la sociedad, porque no se puede pretender adaptar un país o instaurar una visión de futuro de un país si no se logra interpretar a la sociedad que constituirá el grueso de ese país, el sustento económico en un futuro. Y esos son los jóvenes. Entonces, por eso considero muy importante que se dé ese tipo de debates. La necesidad de los países de estar mirando a este sector de la población. Buenísimo, Aparicio. Muchísimas gracias. Estamos tomando nota. Y le voy a pedir a Carlos que nos comparta, ¿no?, algunas ideas, algunas recomendações para a Guiné Equatorial. Muito bem. Então, em primeiro lugar, garantir a participação das organizações de juventude e dos jovens na constituição destes organismos. Poderia acrescentar que isso pode ser feito através de vários mecanismos, mas pela experiência que também existe na Europa, utilizar mecanismos de diálogo estruturado,
nesse processo e, se possível, dar a possibilidade de desenvolver mecanismos de cogestão relativamente à própria gestão da entidade, pelo menos a nível parcial. Por vezes, em termos jurídicos, não é fácil, mas com alguma criatividade penso que se consegue garantir também esta prática. Em segundo lugar, promover a relação de proximidade e transversalidade a todos os níveis e, portanto, constituir um instituto que tenha competências de relacionamento internacional, nacional, local, mas também com a sociedade civil. E em terceiro lugar, também, eu não adivinhei a pergunta de há pouco, mas privilegiar atribuições essencialmente reguladoras de concepção e de monitorização das políticas públicas, deixando a implementação para os agentes públicos e as organizações de juventude parceiras, e embora numa fase inicial, se estivermos a falar de um novo instituto público, será quase inevitável que também tenha funções de implementação, de execução. É natural que o país ainda não tenha outro tipo de organizações com capacidade de implementar políticas públicas e, portanto, numa fase inicial terá que ser uma mistura das duas funções, mas nitidamente penso que deve ser de reforçar as atribuições de regulação, concepção e monitorização. E, de forma muito sintética, são estas as três principais sugestões. Obrigado. Muy precisas, Carlos, muchísimas gracias. Y Frederick, ¿qué nos puedes decir también a partir mucho de la experiencia de Cabo Verde? Depois do Dr. Carlos Pereira ter falado, e do Aparício ter falado, já pouca coisa fica para dizer. Por isso, mas eu vou deixar aqui pelo menos duas recomendações, acho que são exatamente idênticas, e o Dr. Carlos também foi mais ainda abrangente nestas recomendações. O que nós entendemos é que um instituto para a juventude tem que ter em mente exatamente quais são os desafios da juventude. E o que o estudo do perfil da juventude nos ensinou é que os jovens são diferentes. Cada jovem, quer a sua circunstância, a sua localidade, o seu país, as necessidades são diferentes, os níveis de apropriação dos seus desafios de consciência do que é que têm que fazer são diferentes. Por isso, é importante que tenham em mente exatamente quais são os desafios dos jovens da Guiné-Equatorial. E, extremamente importante, é um desafio nosso, a nível do Instituto do Desporto da Juventude de Cabo Verde, é o alinhamento institucional. Porquê? Porque na comunicação anterior, por exemplo, o Dr. Carlos Pereira falou bem de que o setor da juventude é o parente pobre, a nível orçamental do país. Por norma, fala-se da transversalidade, então entende-se que cada ação, cada setor, cada ministério aborda um tema específico da juventude desse setor, o da saúde, o da infraestruturação, da habitação, economia, entre outros, tem uma parte que é jovem e que eles abordam. Mas se o foco da juventude não vir de cima, do programa do governo, das orientações do governo e dos planos estratégicos setoriais, depois o Instituto terá dificuldade em se consolidar e se alimentar. Por isso, o alinhamento institucional, definir exatamente qual é o campo de ação onde deve atuar. Nós temos uma parceria com o IFP aqui de Cabo, excluir no campo de ação do outro, e que, a nível de mobilização de recursos para os projetos comunitários jovens, o desporto, que abarca muito da juventude, com impacto social e cultural, seja tido em conta. Mobilização de recursos para os projetos sejam tidos em conta.
Depois, e os mecanismos de avaliação. Mecanismos de avaliação, porque se não avaliarmos exatamente os nossos projetos, o impacto e mensurarmos o impacto, se calhar estaremos aqui sempre num círculo vicioso e não a progredir e não a desenvolver-se de forma contínua. Por isso, essas são as recomendações. Para as recomendações que eu tenho aqui a deixar para a institucionalização de um Estatuto da Juventude, se calhar, eu diria que é importante na institucionalização de um Estatuto como um Estatuto da Juventude, é necessário, não é, ter meios, ou aliás, recursos naturais, peço desculpas, recursos humanos, não é? Recursos humanos, não é? Qualificados para poderem assegurar as políticas para o setor da juventude, ou seja, para a própria juventude, não é? Igual modo, é necessário, não é, ter os recursos materiais ou logísticos necessários, ou seja, como disse, tendo em conta a nossa experiência, não é? Em todas as regiões necessita de uma representação do Instituto da Juventude para poder acompanhar a evolução, poder acompanhar a juventude naquela localidade, poder acompanhar de uma forma técnica, não é, a juventude para o desenvolvimento comunitário, porque nós sabemos que o desenvolvimento é reflexo de pequenas contribuições nas nossas comunidades que vão, não é, garantir um desenvolvimento, não é, sustentável, um desenvolvimento de uma forma geral. E o terceiro aspecto que eu gostaria aqui de partilhar, que é o recurso financeiro, ou seja, devemos, não é, pensar em alocar fundos para sustentar os programas que estamos a falar a favor da juventude. Portanto, são três recomendações que eu tenho aqui a dizer e que são muito fundamentais para a criação de uma instituição tal como o Instituto da Juventude. Perfecto, Nadir. Pues muchísimas gracias. Tomamos nota y si les parece, escuchamos a David. David, si nos puedes comentar. Pues sí, bueno, vamos a intentar ser concisos. La primera cuestión, yo creo, y que me gusta siempre que he estado como funcionario, es el diálogo, ¿no? Yo creo que hay una cuestión, si analizamos la política de juventud, yo creo que hay un elemento que es fundamental, que es el diálogo con el tercer sector, que en este caso son los jóvenes. Yo creo que si queremos hacer una política de juventud buena, sólida y solvente, tenemos que contar con los jóvenes y no podemos pensar que no contamos con los jóvenes porque son gente que tienen 20 y 22 años, no tienen la experiencia. No. Hoy en día, además, las cosas han cambiado mucho, ¿no? Hoy, afortunadamente, vivimos en una sociedad donde hay jóvenes que con 24 o 25 años tienen infinitamente más experiencias y más vidas y más vivencias que tuvo mi abuelo en su momento, ¿no? Entonces, yo creo que es un potencial importante y, como digo, lo que tenemos que animar es a tener ese diálogo con la sociedad civil y ese diálogo con la juventud. Juventud en general y luego juventud estructurada. Ya digo, en el caso de España, muy claramente marcado por el Consejo de la Juventud de España y en este caso también con esta colaboración que tenemos y este diálogo con la OIJ. El segundo elemento, yo creo que lo decía Nadir y es muy acertado, que es la parte del presupuesto. Si no hay presupuesto para juventud, esto al final, mi ámbito de especialización es la responsabilidad social de las empresas, ¿vale? Ahí es donde he estado yo trabajando en los últimos años. Claro, la responsabilidad social de las empresas es muy bonita, pero es que sin un presupuesto detrás no significa nada. Es que en juventud podemos decir palabras preciosas y grandilocuentes, pero si no hay presupuesto, no hay nada, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que, sobre todo en el caso de Guinea Ecuatorial, que decís que está con la implementación y demás, yo creo que ahí es muy importante tener o bien un presupuesto propio para el propio
instituto de la juventud u organismo que se genere, y en caso de que a lo mejor de entrada sea complicado encontrar de un presupuesto propio, sí que tener muy localizadas las acciones que hacen el resto de ministerios en relación con la juventud, que era un poco lo que nos comentaba Juan Sebastián, que tenían en Colombia con el establecimiento de esas 100 y pico medidas que están haciendo los distintos ministerios en materia de juventud. Eso es muy importante. Es decir, primero diálogo, segundo presupuestos. Y después yo creo que es fundamental, ya como tercer componente, podríamos hablar de muchos más, ¿no? Pero lo que sería el liderazgo. Es fundamental que haya un liderazgo claro en materia de juventud y es necesario que el ministro que tenga la competencia de juventud se implique verdaderamente y que tenga un discurso de juventud. Me da igual al final que juventud dependa del Ministerio de Empleo, que dependa del Ministerio de Medio Ambiente, del de la Presidencia. Lo importante es contar con un ministro que tenga discurso de juventud para establecer liderazgo. Si tenemos un discurso de juventud con un ministro que hace liderazgo de la juventud, eso al final hace de tractor, hace de arrastre a otro gran número de políticas y de acciones. Y ya habíais dicho tres, os digo una última cosa que ahora me está llegando a la cabeza, que yo creo que es fundamental, que es ver la crisis actual de la pandemia como una oportunidad para los jóvenes también, ¿no? Es decir, la pandemia va a hacer que reestructuremos completamente nuestra economía. Hay que ser lo suficientemente inteligentes para que el vector de la juventud sea una de las líneas fundamentales para aprovechar los fondos, en el caso europeo, de reconstrucción o los fondos X que se destinen en cada uno de los estados para recuperarnos de la crisis sanitaria que vamos a vivir en los próximos meses. Así que bueno, con esto lo daría por concluido. Muchísimas gracias, David. Y bueno, por ahí está esta pregunta, pero bueno, yo creo que en el caso tanto de España como Guinea-Bissau y Colombia, pues no los vamos a dejar en paz, ¿no? Yo creo que, David, hay como mucha expectativa también más adelante que podamos trabajar conjuntamente, pues en esta segunda etapa que Guinea Ecuatorial está viviendo, sobre todo por lo que mencionábamos al principio, esta proximidad, pues no solamente de idioma, sino cultural y geográfica. Entonces seguramente pues estaremos molestando al INJUVE para que podamos pues juntos idear, ¿no? Planear y cómo, justo como decían aquí en el chat, ¿no? Cómo unir esas fuerzas y cómo de alguna manera aprovechar también estas experiencias y estas recomendaciones que nos están haciendo. Así es que, pues bueno, vamos a pasar con Juan Sebastián para que nos siga sacudiendo, sobre todo también con este planteamiento de las recomendaciones y sobre todo esta gran experiencia que están teniendo en Colombia, que la verdad nos está dejando pues muy, muy impresionados. Bueno, yo digamos que para complementar un poco lo que hablaban ahora los colegas, yo creo que los temas de juventud son tan transversales y pasan por tantas entidades del gobierno nacional, que eso que tú dices en tu caso cuando los correos salen @presidencia.es, en este caso cuando salen @presidencia.gov.co, generan una necesidad mayor. Pero uno tiene que trascender simplemente del mero momento político al momento de la arquitectura institucional. Digamos que ese es uno de los temas más importantes. Y los jóvenes en Colombia, yo ya no estoy dentro del rango etario en Colombia. Colombia tiene, como les contaba, un estatuto de ciudadanía juvenil que va de 14 a 22. Pero hace unos años yo era de los jóvenes que estaba en Colombia promoviendo el estatuto de ciudadanía juvenil. Y gran parte, digamos, de la lucha de los jóvenes en ese momento era que esa ley de juventudes pudiera tener sostenibilidad en el tiempo. Y esto únicamente, cuando hablamos de la primera ama de estos temas de jóvenes, que adicionalmente no nos los tomamos como los temas bonitos que hay que hacer, sino como los temas que realmente necesitamos hacer para transformar a la sociedad colombiana. Nosotros en Colombia vivimos en un entorno en el que en algunas poblaciones de Colombia los jóvenes quieren que sean víctimas, pero al mismo tiempo victimarios. Les voy a poner un ejemplo. Quito, Pacífico, al lado del Pacífico, del mar Pacífico colombiano, litoral Pacífico colombiano.
En la ciudad de Quibdó operan más de 100 pandillas juveniles. Eso significa que si uno no tiene una capacidad institucional lo suficientemente fuerte que pueda llegar a ese territorio y poder competir con esas economías ilegales, esos jóvenes están prestos a ser pandilleros, están prestos a ser asesinados, a que el consumo de sustancias psicoactivas suba, en fin, a que haya reclutamiento, todo ese tipo de cosas. Y eso no se gana solo con dinero. Les voy a contar, nosotros tenemos un programa en Colombia que se llama Jóvenes en Acción, que le entrega a cada joven por mantenerse dentro del sistema educativo algo así como 180 dólares, pero no es suficiente. Necesitamos trabajar en un concepto que nosotros hemos llamado modelos de seguir, que es lo que hace Sacudete. Entonces, en estas comunidades, desafortunadamente, puede en algún caso ser pandillero, ser cool, ser atractivo para nosotros. Pero ¿saben qué es ser más cool? ¿Saben qué es más cool? Ser breakdancer, ser músico, ser programador, ser animador, pues no animador sino animador virtual, ser deportista. Y nosotros, los Sacudete, lo que hace es eso, trabajar esos modelos inspiracionales en el territorio para que los jóvenes elijan otros caminos de vida que están ligados más a sus habilidades y talentos. Eso es fundamental. Y nosotros, cuando hablamos con el presidente y con la primera dama de Colombia alrededor de estos temas, nuestro legado en este gobierno, lo que nosotros queremos dejar al final, primero es puesta la institucionalidad y segundo, en los temas de juventud, pasar del concepto y de las frases comunes y de las frases de cajón de que los jóvenes son del futuro y que hay que hacerlo todo por los jóvenes, etcétera, a los hechos concretos. Y para eso hemos definido 3 cosas fundamentales para pasar de las palabras comunes a los hechos, y es voluntad política, es decir, que los temas de jóvenes estén en el centro de toda la acción de gobierno. Segundo, programas claros y concretos en los temas que a los jóvenes les interesan. Nosotros tenemos una apuesta gigante en educación, una apuesta gigante en conectividad, una apuesta gigante en empleabilidad, en medio ambiente, que se coordina desde la consejería con todos los ministerios. Y por último, y lo más importante, es presupuesto. Nada se hace sin presupuesto. Absolutamente nada. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el programa presidencial Colombia Joven, que hoy en día es una consejería presidencial, tenía menos del 1% del presupuesto que tiene hoy en día. Y eso es realmente una voluntad política. Si no hay presupuesto, si no hay instituciones, si no hay articulación, si no hay el resto, todo lo que usted diga, como decimos aquí en Colombia, es paja, es cuento, es carreta. Y únicamente con instituciones, con voluntad política y con presupuesto, es que uno realmente puede llegar a los territorios y poder hacer una transformación en los territorios y en los lugares donde los jóvenes más lo necesitan. Esa es una primera visión. Y la otra visión que tenemos es que las políticas públicas de juventud a veces parecen estar hechas para ángeles y no para nuestros chicos que están en problemados. Y por eso nosotros tenemos programas que les voy a contar, por ejemplo, que trabajamos con las alcaldías territoriales, en las cuales los jóvenes que, por ejemplo, han sido partes de pandillas, de grupos armados ilegales, que como ustedes saben, nosotros tenemos una historia marcada por eso, o que hacen parte de estructuras de narcotráfico, los rescatamos de esas propias grupos ilegales, les damos manutención, les damos formación, los volvemos líderes y los volvemos referentes en sus comunidades, para que ellos eviten que otros jóvenes ingresen o para que algunos otros jóvenes deserten de esos grupos ilegales. Y ese es un cambio de visión de la política pública de juventud. Está bien hacer política de juventud para el pelado que quiere ser programador, para el pelado que quiere ser animador, que quiere ser artista. Eso está perfecto, pero hay que tener unas políticas públicas mucho más agresivas para nuestros jóvenes que están problemados, que tienen problemas con la justicia, que tienen problemas con el consumo de sustancias psicoactivas, que tienen problemas con la ley. A ellos también hay que incluirlos. Y eso es una transformación total en el concepto de política pública de juventud, por lo menos en Colombia. Y ahí es como hemos venido avanzando, con esos 3 elementos que les contamos y con esas 2 visiones de la política pública, que adicionalmente tienen que concluir en un escenario que es la familia. Y por eso el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar lo hemos incluido en este concepto, y es el acompañamiento en sus diferentes ciclos de vida
desde la niñez hasta la juventud, y cuando ese joven pasa de ser un ser dependiente hasta un ser independiente económicamente, social y políticamente en la comunidad. Todo ese tránsito es fundamental. Y ahí este es el programa que estamos haciendo con el PNUD, que como les contamos, piloteamos con ellos año y medio. Y solo para terminar, quiero contarles la historia de Buenaventura. Buenaventura es otro municipio que está ubicado en el Pacífico colombiano. Para que ustedes se hagan una idea, del Pacífico colombiano sale el 70% de la droga hacia Centroamérica y los Estados Unidos. Y en ese lugar, desafortunadamente, nuestros jóvenes son presa fácil para que se vuelvan lancheros, para transportar droga, etc. Y cuando nosotros llegamos a probar con el PNUD, que, como se lo digo, ha sido un aliado fundamental en este proceso, el modelo Sacúdete, cogimos a 200 muchachos para hacer el piloto, para hacer el modelo. Y hoy en día esos muchachos ellos dijeron, nos encantan los audiovisuales, nos encanta hacer este tipo de cosas, tienen una empresa que desde Buenaventura, donde nadie nos creía que alguien podía hacer animación, programación, documentales, producción audiovisual, esos pelados que se llaman los enturados, se volvieron no solo el modelo de la nueva Buenaventura, sino adicionalmente el modelo de cómo uno puede cambiar paradigmas. Esos pelados desde Buenaventura hoy en día le prestan servicios a las mejores agencias de publicidad en Bogotá, en Medellín y al top 10 de empresas más grandes de Colombia. Entonces, esto es una transformación social desde el territorio que hacemos, y que obviamente yo quiero seguir exaltando el rol fundamental que ha jugado el PNUD en este proceso en Colombia, que estamos ya en un proceso de entrega de toda la metodología, que es lo que hacen ellos, nos ayudan a desarrollar programas, nos lo entregan, y que por demás queremos replicar. Es una cosa súper potente, súper, como lo vieron en el video, súper empática con el lenguaje de los muchachos, como les decimos acá. Entonces, es un trabajo maravilloso, y yo creo que ahí enmarcaría como hacia donde nosotros tenemos el ojo puesto hacia adelante en los temas de juventud. Gracias, Alejandro, Mónica. Bueno, primero decir que lo que Mónica ha señalado es vital, ¿no? O sea, ahí me sumo a esa recomendación, que es de incluir a las juventudes tanto en el diseño institucional, con sus recomendaciones e visión sobre sus prioridades de trabajo, como en el tema de la elaboración de la política. Lo segundo, bueno, en el caso de las tres que había preparado rápidamente, la primera es que, bueno, la experiencia peruana de los últimos 20 años nos da luces sobre lo importante de que la institución nacional encargada de temas de juventud esté de alguna forma adscrita al gobierno central y cuente con autonomía presupuestal y de ejecución, lo que implica que no sea parte efectivamente de un solo ministerio, sobre todo de un ministerio que trate una temática específica, como por ejemplo educación o por ejemplo salud, ¿no? Que son ministerios que tratan un aspecto específico de las juventudes, pero no la totalidad, ¿no? De hecho, en el Perú, ¿no? Estar adscrito a ser parte de un ministerio ha reducido la mirada de la juventud a ese sector o área en particular, cuando debe ser tratada de un enfoque mucho más transversal, ¿no? Pero también está la posibilidad, como la experiencia chilena, de, por ejemplo, estar adscrito a un ministerio que tenga una mirada más grande, como un Ministerio de Desarrollo Social, que es lo que ellos nos están comentando. Y así hay modelos en la región que podrían mirar. Pero desde nuestra experiencia, al menos de la forma de adscribirlo al Ministerio de Educación, no nos resultó. Entonces hay que buscar una mirada más amplia, ¿no? Y estar adscrito al gobierno central brinda mayor capacidad de articulación intersectorial y mayor peso político de priorización en la agenda del gobierno y del gobierno central, ¿no? Eso es muy importante. Nuestra segunda recomendación es que es importante, y ahí otra vez al caso de Timor Oriental, de contar con una política nacional, multisectorial y territorial, no territorializada, que determine cuáles son las múltiples líneas de acción estatal enmarcadas con el enfoque de juventud, junto con los enfoques de género, de interculturalidad y de derechos humanos, ¿no? Que permitirán el desarrollo de la población joven. Esto, sumado a una institución anclada al gobierno central, va a permitir articular y coordinar los esfuerzos gubernamentales en materia de juventud de manera adecuada, ¿no? Entonces creo que esa es la segunda recomendación que yo les daría. Y la tercera tiene que ver con la participación juvenil, ¿no? Nuestra experiencia en formas de participación política juvenil nos muestra que es necesario crear espacios de participación más flexibles,
¿no? Entendemos que los espacios de creación jerárquicos y representativos de las juventudes han tenido realmente limitaciones en nuestro país y han excluido a varias juventudes menos organizadas e interesadas en la representación tradicional, ¿no? O sea, la representación de la población joven tal, ¿no? Es difícil porque, bueno, también tiene juventudes partidarias que llegan a cargos de elección popular, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas esta dicotomía, digamos? ¿Podemos hablar de una representación juvenil o tenemos que ser más amplios y flexibles en nuestra forma de gobierno? Yo prefiero que el gobierno tenga una forma de un gobierno mucho más abierto, mucho más convocante. O sea, si el Ministerio del Ambiente va a ser una política nacional del medio ambiente, debería convocar a las organizaciones de jóvenes vinculadas al tema del cambio climático para que opinen sobre el tema del cambio climático. Porque el problema de las organizaciones más jerárquicas que hemos tenido es que hacen que los jóvenes hablen de los problemas, entre comillas, de los jóvenes únicamente, y no de otros asuntos públicos de representación, de medio ambiente, de corrupción, de combate a la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces hay que mirar este tema, ¿no? Y la exclusión se ha visto reflejada en Perú en movilizaciones y manifestaciones grandes desde el 2015 contra la ley del empleo juvenil, por ejemplo, que buscaba reducir derechos laborales en el país, o las movilizaciones del año pasado contra la vacancia presidencial de noviembre, ¿no? Que tuvimos. Ambas demuestran que existe interés y preocupación de los jóvenes por los asuntos públicos, y de hecho está demostrado con encuestas, pero la institucionalidad creada hasta el momento ha sido incapaz de recoger estas demandas, ¿no? No es coincidencia que durante los últimos 20 años se haya dado un incremento en el interés por la política de parte de los jóvenes en este momento. Y es importante tener en cuenta que los jóvenes tienen algo que decir respecto a los asuntos públicos de manera general, como les decía, y no solo limitarse a los temas vinculados a la juventud. Entonces, hay que no limitarse a organizarse solamente entre jóvenes, sino incluso tener una visión más grande del trabajo juvenil, de manera de un trabajo intergeneracional incluso, ¿no? Hay que ampliar un poco este tema, hay que explorarlo mucho más, pero es importante, y esa línea va con la participación de Mónica, de incluir a las juventudes en la formulación, implementación, evaluación de las políticas nacionales de la juventud. Gracias. Muchas gracias, Noelia. Por supuesto que estamos tomando nota de esto que nos comparten. Y si les parece, bueno, vamos con Chile, Alejandro, Luis, ¿no? Ustedes, pues, ¿qué podrían comentarnos, sobre todo a partir de esta vasta experiencia, ¿no? Institucional en el caso chileno? Y sobre todo a partir de lo que pues ya comentábamos en el momento anterior, ¿no? De estos desafíos, ¿no? Que se tienen en una institución ampliamente consolidada como es el caso también de Chile. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, yo centraría mi mirada en, por decirlo de forma coloquial, la hechura de las políticas públicas, ya que ahí hay varios elementos que son bien importantes. Algunos incluso ya se han mencionado y quizás son tan importantes que vale recalcarlos. Lo primero es precisamente la participación de quienes son el público objetivo en la política pública, desde el momento ex ante, desde esta, hacia la evaluación de la política pública y, por supuesto, los ajustes que sean necesarios. Eso, a mi parecer, es uno de los puntos fundamentales para que una política sea pertinente con los intereses que puede tener las personas que van a verse beneficiadas, por decirlo así, de esta. Y la legitimidad, por supuesto, que puede tener. Y en segundo lugar, o complementario a esto, siempre trabajar desde un enfoque incremental de las políticas públicas. Eso quiere decir totalmente contrario a esta idea del Big Bang en política, que significa que todo en un día puede cambiar hasta en su más mínima expresión, sino que hacer procesos que vayan ajustando con la experiencia los diferentes condiciones, ¿cierto? Y enfoques que puede tener alguna política, sus programas, la institución, etcétera. Y también incremental porque debe ser trascendente a los gobiernos que estén o no en un país, porque si no puede afectarse su continuidad. En segundo lugar, creo que es súper interesante que ya, más que hablar de juventud, hablemos de juventudes, porque en definitiva lo que nos está dando la evidencia es que las trayectorias de vida son tan diversas, las realidades son tan distintas entre una y otra persona joven, que quizás se refleja mucho más incluso
que en otros casos, como la niñez, la primera infancia o los adultos mayores, porque incluso hay ciertos quiebres, por ejemplo, en la autonomía de las personas jóvenes que no existen en otro momento de la vida. Y así podríamos buscar muchas especificidades. Entonces, segunda recomendación, hablar de juventudes más que de la juventud como tal. Y en tercer lugar, creo que es muy importante la articulación y la autonomía. La articulación para poder, con diferentes socios estratégicos del sector público y privado, sumar a los esfuerzos en materia de juventud, pero también la autonomía para poder ser representante y una voz legítima de los asuntos juveniles, lo cual normalmente ha sido un aspecto muy complejo, ya que de cierta manera los servicios juventudes, quizás por un tema cultural, son entendidos como los jóvenes del Estado. Entonces suele haber cierta visión un poco paternalista, independiente de la visión del gobierno de turno. Eso parece repetirse. Entonces, si se quiere hacer una institucionalidad juvenil robusta, es necesario que ésta también tenga autonomía plena para poder ejecutar sus acciones. Autonomía que significa, ojalá, estar dentro de un espacio que permita abordar la trayectoria de vida, puede ser presidencia también, pero que a la vez autonomía se pueda ejercer de forma libre de los poderes del Estado, ¿cierto? Es lo que podría ayudar más. Así que yo creo que esos son los puntos relevantes para conformar una entidad de juventud sólida, y quizás el último puede ser armar un programa, ¿cierto?, de unos 10 años, como es el caso de Uruguay, que tiene el punto y seguido, ¿cierto? Y eso permite pensar una trayectoria más larga, lo cual, ¿cierto?, ayuda bastante a generar una política más sólida. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Le doy la palabra a Gaby. Sí. Sí. Muchísimas gracias por estas recomendaciones. Esperemos, estamos tomando nota, como decía Ale, lo estamos haciendo sistemáticamente a lo largo de estos ya 3 webinars. Creo que nos han arrojado elementos que coinciden, pero que por la coincidencia nos van diciendo, ¿no?, su relevancia. El elemento participación ha destacado y qué bueno que además ha sido mencionado desde diferentes ángulos, ¿no? Tanto para el proceso de construcción de la institucionalidad, como para el desarrollo de políticas, como para la consolidación de mecanismos sólidos dentro de esa institucionalidad que puedan acompañar la vida y funcionamiento de esa institución de juventud, abocada a la agenda de juventud, que, como nos decía Luis, pues debe además tener un reconocimiento de esa diversidad de juventudes, y que creo que el elemento que destaca es esa autonomía, que es un formato o una condición que hay que tomar en cuenta para poder tener un accionar muchísimo más sólido, además con la articulación que también se ha mencionado y se ha referido con otros sectores de gobierno, con otros actores, para que sea en realidad pues un movimiento nacional que desde la institucionalidad, pero incorporando a diversos actores, pues se aboca a avanzar la agenda de juventud.